Hola a todos, soy el Dr. Juan Ignacio Veller y en esta oportunidad les voy a traer los resultados de la fase 3 de la vacuna de ARNM de Moderna, que fue publicado recientemente en la revista New England. En primer lugar, repasemos brevemente qué es la vacuna ARNM de Moderna. La vacuna ARNM es una nanopartícula, ¿sí?, lipídica, es decir, es como una gota de aceite que dentro de ella contiene el material genético fabricado por Moderna que sintetiza al ingresar en nuestras células, ocupando la maquinaria de nuestras células, una proteína, la proteína S. ¿Recuerdan la proteína S de nuestros videos anteriores? Bueno, esta proteína permite al coronavirus ingresar a la célula y también permite a nuestros anticuerpos y a nuestras células reconocerla como extraña y atacarla. Entonces, al producir esta proteína, lo que hace el cuerpo es generar anticuerpos por la vacuna y cuando ingrese el coronavirus, atacarlo más rápido y de manera más potente. Antes de hacer la fase 3, se hicieron varias fases. Una primera fase preclínica, principalmente en monos, donde se observó lo siguiente. Se los vacunó a los monos y se vio qué pasaba al exponerlos al SARS-CoV-2, el virus productor de la enfermedad COVID-19. Se vio que estos monos en primer lugar no se enfermaban, pero también se les hizo hisopados y también se les retiró líquido de los pulmones a través de lavado bronquialveolar. Y se vio que no tenían genoma viral ni en los hisopados ni en el líquido de los pulmones. Es decir, la vacuna fue en monos eficaz y generó protección. Por otro lado, se vio que era segura. ¿Por qué? Porque los monos no desarrollaban efectos adversos notorios. También se vio que los títulos de anticuerpos, es decir, la cantidad de anticuerpos generados, eran similares a los de plasmas convalecientes. ¿Bien? Luego de la fase preclínica, se inició la fase 1 y la fase 2. Estas fases sirvieron, ¿sí?, para ver qué dosis de la vacuna íbamos a utilizar, cómo la íbamos a dar y si era segura y generaba anticuerpos en los humanos. La fase 1 y la fase 2 incluyó un grupo pequeño de personas. Pueden ver esto en más detalles en un video que les dejo aquí arriba. La fase 1 demostró que la vacuna era segura porque generaba efectos adversos, ahora vamos a ver que son muy similares a la fase 3, locales o algunos efectos adversos sistémicos como fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares, como si fuera un síndrome gripal que resolvía las 24 48 horas, hasta 72 horas. También se vio que era inmunogénica, es decir, que tenía la capacidad de generar anticuerpos de tipo neutralizante, es decir, que en el laboratorio esos anticuerpos, cuando eran expuestos al SARS-CoV-2, los neutralizaban. También se vio que generaba una respuesta de tipo celular de Helper 1. Como les dije, en el primer video que hicimos sobre este tema, pueden ver mucho más sobre la fisiopatología. Acá yo no me voy a extender demasiado con este tema. Cuando la fase 1 y la fase 2 fueron seguras, también se las probó en mayores de 65 años. Se extendió la fase 1 y se tomaron 40 personas mayores a 60 años. Y también se vio que eran seguras. Entonces, la fase 1 y la fase 2 nos permitieron ver que la dosis de la vacuna son 100 microgramos, la forma de colocar es 0,28 y que es segura e inmunogénica. Esto dio paso a la fase 3 de la vacuna, donde finalmente se tomaron 30.000 personas en 99 centros de Estados Unidos. ¿Qué características tenían estas personas? Bueno, eran mayores de 18 años, en primer lugar, pero también mayores de 65. De hecho, casi un 22% eran mayores de 65 años. Y por otro lado,
tenían una alta probabilidad de contraer COVID, de enfermarse por COVID-19. También tenían factores de riesgo. Fíjense, el 10% eran diabéticos, 10%. Y otro 5% más o menos, en cada grupo eran obesos, un 5% eran EPOC, había un grupo menor que tenía enfermedad cardiovascular, etc. El 20 y pico por ciento de ellos tenía por lo menos un factor de riesgo. Se quería que tengan alto riesgo de contraer COVID para ver si la vacuna podía ser eficaz, es decir, prevenir en situaciones normales la infección por SARS-CoV-2. ¿Qué se hizo? Bueno, se los dividió en dos grupos, un grupo que iba a recibir placebo, es decir, una inyección con solución salina, y un grupo que iba a recibir la vacuna. ¿Sí? La vacuna ARNM 1273. Se los dividió en dos grupos de poco más de 15.000 personas y finalmente el 96% de estos recibieron las dos dosis, el día 0 y el día 28. ¿Bien? El día 0 y el día 28 a nivel deltoides. Se los siguió por más de 60 días y se vio cuántos se enfermaban, cuántos tenían efectos adversos y demás, y se los va a continuar siguiendo por lo menos 2 años. ¿Bien? La pregunta que se hicieron fue, ¿previene la infección? En primer lugar, la infección, pero principalmente sintomática. Y segundo, ¿es segura? Bien, lo que se vio es, o lo que se buscó ver en principio era, si previene la infección a los 14 días posteriores a la segunda dosis. Pero también se vio a los 14 días post primera dosis. También se analizó los casos de COVID grave, también se analizaron los efectos adversos, etc. ¿Qué se vio? Bueno, en primer lugar, esto que era lo que más querían analizar, 14 días post segunda dosis de COVID sintomático, no se evaluaron tanto los asintomáticos, fue que 196 personas enfermaron de COVID-19. Cuando se vio a qué grupo pertenecían, 185 personas pertenecían al grupo placebo y 11 de estas personas pertenecían al grupo vacuna. Cuando se hizo la misma pregunta, ¿y si vemos qué pasa con el posterior a 14 días de la primera dosis? ¿Qué encontraron? ¿Y qué importancia tiene esto? Es importante porque mientras más rápido produzcamos anticuerpos, menos vamos a contagiarnos y menos vamos a contagiar. ¿Qué vieron? Luego de los 14 días de la primera dosis, vieron que 225 personas tenían COVID sintomáticos. ¿Bien? De estas 225, 11 pertenecían al grupo vacuna y 214 pertenecían al grupo placebo. Lo primero que podemos analizar acá es que la vacuna es eficaz, sobre todo post segunda dosis. La eficacia sería mayor al 94%, 94.1% para ser exactos. El estudio fue diseñado para ver esto, para ver qué pasaba post segunda dosis, pero también sirve para generar esta hipótesis, que aparentemente, y lo digo en condicional porque el estudio no fue diseñado para esto, podría también ser eficaz luego de la primera dosis. Y fíjense que la eficacia rondaría los 95%, aunque para esto faltan algunos estudios y más seguimiento. ¿Qué pasaba con los mayores de 65 años? Bueno, este estudio, además de randomizarlos, es decir, dividirlos en dos grupos, también dividía a los mayores de 65, ¿sí? Los menores de 65 pero con factores de riesgo para COVID grave y los menores de 65 sin factores de riesgo para COVID grave. Y lo que se vio es que es segura en los mayores, pero dado que el número de personas que se infectó mayor a 65 fue pequeño, no podemos asegurar que sea eficaz.
Sin embargo, teniendo en cuenta todo el resto de los datos, todo indicaría que es una vacuna eficaz, tanto en jóvenes como en mayores, etc. Y por último, ¿qué pasa con las personas con factores de riesgo? También la vacuna es segura y también sería eficaz. El otro análisis que hicieron fue hacerse esta pregunta. ¿La vacuna puede protegernos? La diferencia entre eficacia y protección es eficacia. Es que la vacuna evite que yo me enferme de COVID. Ahora, la protección es una vez enfermo. La vacuna hace que tenga una enfermedad más leve. Para esto se fijaron cuántas personas en el análisis primario a los 14 días post segunda dosis tuvieron COVID grave. Y vieron que eran 30 personas. De estas 30 personas, 30, ¿sí?, es decir, el 100% pertenecían al grupo placebo. Ahora, 30 es poco para decir que la vacuna sería protectora. Sin embargo, la hipótesis es muy fuerte para decir que tal vez la vacuna podría protegernos. Son cuestiones estadísticas, se necesitan más números, más seguimiento. Pero fíjense, no hubo ningún infectado grave en el grupo vacuna y hubo 30 personas en el grupo placebo que tuvieron COVID grave, de los cuales uno falleció a causa del COVID. Entonces la vacuna podría, falta todavía para decirlo esto sin ningún problema, podría ser eficaz en protegernos. Veamos ahora el tema efectos adversos. Permítanme borrar un poquito aquí. ¿Qué hay entonces de los efectos adversos? Bueno, la mayoría de los efectos adversos fueron leves e incluso moderados. Sin embargo, la mayoría fueron leves. Cuando uno ve qué tipos de efectos adversos, los tiene que dividir en dos. Efectos adversos de tipo local y efectos adversos de tipo sistémicos. Los efectos adversos locales más vistos fueron dolor en el sitio de la inyección, ¿sí?, en el deltoides, fueron enrojecimiento, calor e induración, es decir, se pone dura la piel. Y esto fue más frecuente en el grupo vacuna que en el grupo placebo, bastante más frecuente. Y también fue más frecuente post segunda dosis. Por otro lado, cuando uno ve qué efecto adverso fue el más común local, el dolor por lejos fue el más común. Cuando uno ve los efectos sistémicos, los principales eran dolor de cabeza, también también escalofríos, después astenia, es decir, cansancio, astenia, cansancio, fiebre en una menor cantidad de casos. También los efectos sistémicos fueron más habituales en el grupo vacuna y también más posterior a la segunda dosis. Ahora, cuando uno ve los efectos graves, estos fueron menor al 1%, al 1%, más o menos 0,6% de los casos, en ambos grupos. Esto quiere decir que no hubo diferencia para efectos graves ni en el grupo placebo ni en el grupo vacuna. Y cuando uno ve el tema preocupante de la hipersensibilidad, es decir, de los efectos por alergias, fue más o menos entre el 1 y 1,5% en ambos grupos, igual que los efectos graves. Es decir, no hay diferencia entre la vacuna y el grupo placebo ni para efectos graves ni para efectos de tipo hipersensibles. Por último, esta vacuna y este placebo tuvieron fallecidos. Fíjense, 3 en el grupo placebo, de los cuales uno tuvo una úlcera o una perforación intestinal, dice en realidad el artículo, otro tuvo un paro cardiorrespiratorio y el tercero tuvo una reacción inflamatoria sistémica en el contexto de un paciente que tenía una leucemia. Ahora, en el grupo vacuna fallecieron 2 personas, de las cuales una se suicidó. Esto ocurrió en Brasil y por eso el estudio fue detenido hasta que vieron que no era responsable la vacuna. Y otro tuvo un paro cardiorrespiratorio, es decir, no hay diferencia ni relación
entre la muerte producto de ni el placebo ni de la vacuna. Por eso el estudio pudo continuar. Veamos ahora algunas conclusiones y sobre todo algunas preguntas frecuentes. ¿Quiénes se vacunan primero? Si estoy embarazado o amamantando, ¿debo vacunarme? ¿Qué hago si me duele mucho o si tengo fiebre? ¿Cuándo debo consultar al médico? ¿Qué pasa con los asintomáticos? Permítanme borrar y mostrarles esa parte. Hola de nuevo. En estos pocos minutos vamos a contestar las preguntas más frecuentes que nos hacen sobre la vacuna. Según la evidencia que tenemos, vamos a utilizar principalmente la fuente de la CDC, el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos. Después, cada país reglamenta según sus normas y según sus exigencias. Sin embargo, habitualmente son similares. ¿Bien? La primera pregunta, ¿quiénes deben vacunarse primero? Acá, el personal de salud y los que residen en centros de cuidados. Llámese geriátricos, centros de rehabilitación, etc. Entiéndase personal de salud como enfermeros, médicos, kinesiólogos, personal administrativo, personal de limpieza, etc. Luego de ellos deben vacunarse los esenciales. Por ejemplo, policías, bomberos, personal de correccionales, gente que traslada o provee alimentos, medicamentos, etc. ¿Bien? ¿Quiénes no deben vacunarse? Bueno, no deben vacunarse aquellos que tuvieron reacciones alérgicas a la primera dosis, y me refiero a reacciones alérgicas graves, o pacientes que tengan alergias en el pasado a algún componente de la vacuna. La vacuna contiene principalmente el ARNM y partículas lipídicas, entre otras cosas. Yo le dejo en la descripción de este video los ingredientes enteros. ¿Qué pasa con las mujeres puérperas o embarazadas? Bueno, no hay suficiente evidencia aún ni para estos grupos ni para niños. Por eso deben consultar con su médico, es fundamental. Tanto en las que están amamantando como en las embarazadas como en los niños. Cada paciente debe consultar a su médico porque la evidencia todavía no alcanza, porque no fueron estudiados la mayoría de estos grupos. Por último, ¿qué pasa si ya tuve COVID? Bueno, si bien la evidencia no alcanza, en este estudio de fase 3 de Moderna, el 2% de los pacientes ya habían tenido COVID o tenían serología positiva para ello. ¿Vieron que yo les dije que aceptaron gente sin COVID? Bueno, un 2% tenía COVID y vieron que la respuesta era buena, que la inmunogenicidad era buena y que aún a ellos podría ayudarlos y protegerlos. Sin embargo, falta evidencia, pero todo indicaría lo que yo les dije anteriormente. ¿Puedo usar dos vacunas distintas? Aún no se estudió esto. Es una materia pendiente para el futuro. ¿Cuándo debo consultar al médico luego de vacunarme? Bueno, si los síntomas sistémicos duran más de 3-4 días, si algún síntoma sistémico me preocupa más de lo habitual y no está previsto entre las recomendaciones que me dan, si el enrojecimiento o el endurecimiento sigue evolucionando después de 24 o 48 horas, porque se pone rojo y se endurece las primeras 24 o 48 horas y después empieza a retrotraer, dura algunos días pero retrotrae, no debe continuar avanzando, etc. ¿Bien? Y esta pregunta es fundamental. ¿Puede la vacuna enfermarme de COVID-19? Imposible. ¿Por qué? Porque no contiene al virus, ni en forma atenuada, ni en forma inactivada, ni en ninguna forma. Recuerden que los virus inactivados no pueden generar la enfermedad, son los atenuados. Sin embargo, acá yo lo que tengo es un fragmento de un material genético producido en un laboratorio que sintetiza la proteína S, es decir, no tengo posibilidades de tener la enfermedad. Sí tengo posibilidades, por la reacción de mi organismo al generar la inmunidad, de tener un cuadro gripal, como les dije en los efectos adversos previos, que dura 48 a 72 horas aproximadamente. Y es más habitual después de la segunda dosis. Pero no es COVID, es la reacción del cuerpo. Como conclusiones, tenemos que decir 2 o 3 cositas. La vacuna es segura, es eficaz, es decir, protege sin duda alguna no protege, evita o disminuye la cantidad de infecciones por SARS-CoV-2
un 94% luego de 14 días de la segunda dosis. La primera dosis, luego de la primera dosis todavía faltan estudios, aunque todo indicaría que ya desde etapas tempranas produciría eficacia. Es segura, los efectos adversos fueron leves a moderados, con pocos efectos graves, y esos efectos graves fueron igual en ambos grupos. Ningún paciente ha fallecido por causas de la vacuna o el placebo. Y lo tercero, la pregunta es, ¿protege? Es decir, ¿disminuye la enfermedad grave? Es lo que hablábamos antes. No se sabe todavía, sin embargo, la evidencia apuntaría a que podría protegernos. Esto es tema a futuro. Ahora, también nos falta ver, ¿sí?, si esta eficacia se va a mantener en el 94-95%. Con el pasar del tiempo vamos a saber y tal vez se acomode hacia un poco más bajo o un poco más hacia arriba. Esto es para verlo todavía. Por último, quiero decirle que si bien la fuente principal de estas preguntas es el CDC, también fue tomado de la discusión del estudio y de otras fuentes que yo les dejo en la descripción de este video. Si el video les gustó, compártanlo, déjenos sus comentarios que nosotros siempre los leemos y les mando un gran abrazo desde mi lugar del mundo. Hasta luego.